Muy buenos días, ¿cómo les va? Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana, estamos aquí en Radio del Plata para hacer borrón y cuenta nueva. Para quienes escuchan por primera vez, estaba diciendo ¿quién es este muchacho? Bueno, Fernando Borroni es mi nombre, y fuimos tan originales que decidimos ponerle al programa borrón y cuenta nueva. Pero para arrancar, para proponerles un encuentro radial de todas las mañanas, quería reflexionar algunas cuestiones. Después les voy a contar del enorme equipo que tenemos, de lo feliz que estamos de poder estar aquí en esta Radio del Plata, que en lo personal ha significado tanto, porque uno se educó escuchando esta radio, para bien o para mal, eso queda en evaluación de quien nos escucha. Pero pensaba, ¿qué hacemos con tanta palabra? ¿Qué hacemos con tanto ruido? Que viene de los medios, que viene de un sector de la política, que viene de en cuanto rincón nos crucemos. Estamos llenos de palabras, que no sé si logramos entenderlas a todas, si logramos ubicarlas a cada una de ellas en el lugar que corresponde. La verdad es que no lo sé. El querido cantautor cubano Silvio Rodríguez se pregunta en una canción: ¿a dónde van las palabras? Y es una pregunta oportuna. ¿A dónde van las palabras que multiplican el odio? Los que dicen que hay que resistir a estas medidas restrictivas en el contexto de la pandemia, que buscan cuidarnos, que buscan salvar vidas. ¿A dónde van esas palabras de odio? ¿A dónde van las palabras que buscan la fragmentación, la estigmatización, la acusación, y que construyen permanentemente del otro un enemigo y una enemiga al que hay que perseguir? ¿A dónde quedan esas palabras? ¿A dónde va la violencia que la generan muchas de estas palabras y que luego se hacen hechos? Estamos en un presente en donde el mundo está escapando del mundo y no tiene a dónde huir. Como nunca antes en la historia, no tenemos una isla a donde escapar. En ninguna parte del mundo. No podés salir de Brasil y llegar a la Argentina para estar más seguro, o salir de la Argentina e irte, qué sé yo, a Canadá para estar más seguro, o irte a Etiopía para estar más seguro. No, el mundo escapa del mundo. Insisto, y no hay lugar donde ir. Y en el medio esas palabras que, en vez de ayudarnos, en muchos casos, a encontrar respuestas, nos confunden más. Estamos escapando de un virus que está en cada esquina. Pero, sin embargo, tratamos de escapar de la desesperanza, intentamos escapar de la angustia. ¿Y cómo? Es la pregunta. Las palabras que le ponen límite al horror y que ponen en juego las ideas son una manera de encontrar el camino. Cuando aparece una mujer como Patricia Bullrich a decirnos que va a resistir las medidas del gobierno, uno debiera decirle: no, ustedes no resisten, ustedes son los cadetes del poder real, y el poder que ustedes representan no resiste. El poder real oprime. Resiste el pueblo, resiste precisamente ante ese poder que lo oprime. Resistieron las madres y las abuelas y los 30.000. Resistieron los trabajadores del Cordobazo y cada uno de los laburantes que apenas llega a fin de mes y se toma el tren en plena pandemia, porque si no su hijo a la noche no tiene que comer. Ese resiste. Resisten las barriadas pobres, cada vez más pobres, ante el hambre y ante la marginalidad de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado para que parezca que nada sucede. Resiste la vida pese a quienes gritan más odio, soñando el apocalipsis. Resisten las ideas, las convicciones frente a quienes quieren que todo valga uno y que nada pueda defenderse. No resiste ni Bullrich, ni Mañeto, ni Macri, ni ese sector de la derecha. No, el poder real no resiste.
Resiste quien ama, no resiste quien odia. Quien odia solo oprime. El campo nacional y popular, nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, y ustedes que están del otro lado, tenemos una historia de resistencia. Hasta cuando somos gobierno. Cuando somos gobierno avanzamos en derechos, damos esa pelea por la igualdad, por la justicia, pero no dejamos de resistir porque el modelo es ese monstruo que es mucho más grande que un gobierno. Por lo tanto, a ese modelo resistimos permanentemente. Y resistimos porque tenemos convicciones. ¿A dónde van las palabras?, se pregunta Silvio Rodríguez. No sé, a todos lados, a tantos lados. Lo que sí sé es que cuando nacen de la convicción siempre tendrán un buen destino. Y eso me alegra. Y eso me alegra mucho. La radio es palabra. Y muchas. Y hay que ponerlas en juego, desde la convicción. El error es parte de ponerlas en juego, pero no es lo importante. Hay mucho para decir en estos tiempos. Hay mucho para decir. Ojalá tengamos la capacidad desde borrón y cuenta nueva de poder hacerlo con dignidad, como para que ustedes entiendan que vale la pena multiplicar esas palabras, abrazadas a las convicciones, siempre abrazadas a las convicciones. Gustavo Campana, querido amigo, maestro del primer programa. Claro. Opinan. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por comunicarse. Vamos a estar compartiendo estos mensajes para ir construyendo un ida y vuelta. Pero, bueno, este es un momento, es como una especie de bendición del primer programa. Casi que lo puedo presentar como el padre, suenan las campanas y llega el padre Gustavo y nos bendice en el primer programa. Gustavo Campana, querido amigo, maestro de tantos que aprendemos de vos. ¿Cómo le va, padre Campana? ¿Cómo anda usted? Un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va? Muy bien, gracias Gus por estar este primer programa. Porque es importante siempre tenerte cerca, escucharte, aprender y bueno, y aparte uno extraña tanto cuando trabajábamos juntos que es lindo poder compartir este día. Escúchame, queríamos preguntar. Dale. Bueno, yo no sé si el odio tiene un origen, porque sería muy difícil. Algunos lo llevarían hasta lo bíblico, pero no me interesa ir por ese lado. Pero en la Argentina, socialmente, políticamente, en algún momento el huevo de la serpiente estuvo, ¿no? Y después se rompió y empezaron a salir todos. Sí, a ver, podríamos decir que la Argentina el próximo 25 de mayo está cumpliendo 211 años de batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Por lo tanto, podríamos decir que el odio puede haber nacido en el momento en que un sector que defendía privilegios de la minoría se ve amenazado por otro que viene a defender los derechos colectivos. Y a partir de ese momento, algunos aspectos infinitamente fundamentales como distribución de la riqueza, soberanía política, independencia económica, justicia social, empiezan a ser el eje de la batalla. Como la batalla está inconclusa, es una batalla cíclica, marchas y contramarchas, avances y retrocesos, revoluciones y contrarrevoluciones, aparece y desaparece todo el tiempo. Uno no sabe si nosotros vamos a ver un resultado, uno no sabe si alguna vez habrá un resultado, pero tiene que ver con eso. Si no observamos que hay una tensión que lleva más de 2 siglos en función de qué queremos ser, no vamos a terminar de entender el porqué de ciertas peleas. Ahora, como hemos hablado tantas veces, sobre todo a partir del 24 de marzo de 1976, en ese momento donde el miedo se convierte en terror, donde a través de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, y más de 30.000 desaparecidos, se termina con una matriz política, y eso da pie a terminar con la matriz económica, se generan generaciones de analfabetos políticos. Y entonces hay sectores que sin saberlo son funcionales a su propio enemigo. Esto es lo que también genera que al odiador serial se le sume una comparsa
que a veces no sabe ni lo que está gritando. Claro. Pero es para mí la recuperación de la discusión política implica por lo menos estar hablando en función de las diferencias desde otro lugar, ¿no? Ahí uno podría plantear que los griegos, cuando inventan la democracia, no es más que para superar de alguna manera más o menos civilizada los conflictos, entendiendo que el conflicto va a existir mientras el hombre esté parado arriba de la tierra. Entonces, la democracia no es un hecho donde estamos todos juntos, no, es haber encontrado un mecanismo para no matarnos. Y desde la discusión, y levantar la manito y sembrar nuevas mayorías, bueno, más o menos el otro tendrá que respetarla. Bueno, el golpe de Estado es como no respeto más las reglas de juego que implica la democracia, por poner un ejemplo que tiene que ver tanto con nosotros en el siglo XX. Y ahora, cuando uno escucha, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que dice hay que resistir a las medidas para cuidarnos, en realidad de alguna manera buscan romper las reglas democráticas, digamos, porque buscan romper las pautas de convivencia. El neoliberalismo es incompatible con la democracia. ¿Qué? Todo aquel que venga a defender los derechos de la minoría en detrimento de los derechos colectivos es incompatible con el sistema democrático. Este sector tiene dirigentes incompatibles con el sistema democrático. De esto a mí ya hace un rato largo no me cabe ninguna duda. Fíjate vos, el campo nacional y popular, que siempre vuelve, más allá de derrotas profundas, siempre vuelve, lo fue obligando al poder real, nada más y nada menos, al poder real, lo fue obligando a, bueno, jugar con ciertas reglas de juego a las que por supuesto los tipos no querían saber absolutamente nada. Entonces, lo que pasa en la Argentina a partir del 83, regreso de la democracia, memoria, verdad, justicia, reinstalación de la política en la mano de Néstor y Cristina y un montón de otras situaciones, consolidan que los tipos tengan que jugar en el marco de las urnas. Sí. Es una victoria que uno no la ve en la góndola del supermercado, es cierto. Claro. 3 revoluciones del irigoyenismo, 2 a finales del siglo XIX, 1 a principios del siglo XX, instalan el voto universal y secreto, que hasta ese momento la oligarquía, pero bajo ningún punto de vista, lo tenía en carpeta. Y sin embargo, ahí apareció el pueblo y lo llevó a ese lugar. Y no se discute más. ¿Quién discute el voto universal y secreto? Los tipos mandaron sin voto universal y secreto entre 1853 y 1916. Hicieron lo que quisieron, pusieron a quien quisieron a gobernar en periodos de 6 años y manejaron el país a discreción. 7ª economía del mundo, sin distribución de la riqueza, 20 familias que no saben lo que hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. Bien, los empujamos de tal manera que los tipos tienen que adoptar otra regla de juego. Esto no quiere decir que ganamos, no, quiere decir que los empujamos y los llevamos a ese lugar, donde los tipos tienen que constituirse en mamarrachos en medio de memoria, verdad y justicia, discutiendo a Estela. Claro. Bueno, pero también me parece que se sacaron ha cambiado la metodología, me parece a mí, de la derecha, ¿no? Antes tenían cierto pudor, al menos frente a las cámaras, al menos en el decir, después cuando eran gobierno, a través de los votos o a través de los golpes, hacían los desastres y llevaban adelante gobiernos criminales desde todo punto de vista. Pero tenían como cierto reparo mediático, mentían sistemáticamente porque si decían la verdad, como alguna vez dijo Carlos Menem, nadie lo iba a votar. Ahora es como que se han quitado el bozal, entonces uno los escucha, a los de aquí, que el ejemplo es Bolsonaro, ¿no? Esa campaña de odio abiertamente, Bullrich también, Pichetto también, ya se quitaron la máscara, vomitan su odio y de esa manera construyen poder, ¿no? Ha cambiado su metodología comunicacional. Bueno, ahí hay un montón de cosas que hay que entender, no son fruto de la casualidad. Los medios de comunicación que coqueteaban con el poder real hoy son parte del poder real. Entonces, ellos pueden fijar una sentencia mediática sobre un inocente y transformarlo en culpable de por vida, no importa lo que diga la justicia. Cuando entendieron eso, bueno, ya está, fueron por la demonización.
La demonización es muy vieja, la padeció, qué sé yo, la padeció Castelli, la padeció Moreno, la padeció Belgrano, la padeció después en medio de la guerra por la independencia San Martín con Rivadavia, y así puedo llegar hasta el presente. Digo, como los tipos no pueden decir a cara descubierta, yo voy por la teoría del derrame, yo voy por la concentración económica, yo mato a la industria nacional con la apertura indiscriminada de importaciones, yo con deuda externa hipoteco a 3 o 4 generaciones, no lo puedo decir. Claro. Entonces lo que digo es, quien tengo enfrente es corrupto, es chorro, es asesino, porque también lo han dicho, y entonces, bueno, obviamente, yo que soy el republicano, soy el que queda en pie. Claro. Pero es la forma que han encontrado desde el decreto 4161 de la Libertadora. No puedo decir Perón que voy en cana, no puedo cantar la marcha que voy preso, 18 años de proscripción, digo, a ver, bombardeo de la plaza, 400 claro. muertos, 3.000 heridos, fusilamiento del 56, plan Conin de fusilamiento de Trelew. Han tenido formas de manifestar su odio y siempre lo han hecho, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de no soportar, y no lo pueden decir, no soportar un país soberano. Mire, si usted me lo permite, porque sí, creo que es el resumen de todo esto, voy a ser muy sintético y le voy a contar un cuentito. Sí. Necesito que usted me dé una mano. A ver, lo voy a intentar. Voy a hacer esfuerzo. Una mano. Sí. Bueno, había una vez un país que tenía hiperinflación de 3 cifras. Sí. Su moneda valía nada. Papel pintado, no existía. Ibas a comprar leche a 10 mangos a la tarde y valía 50 a última hora del día. Bueno, muy bien. Resulta que asume un presidente que dice, bueno, vamos a empezar a terminar con todo esto, y gasta sus primeros 3 ministros de Economía en intentar, sin suerte, terminar con la hiperinflación de 3 cifras que produjo que el presidente anterior tuviese que entregar el mando de manera anticipada. Sí. Un buen día del que la semana pasada, el 6 de abril, se cumplieron 30 años, un ministro de Economía le habló a esos hombres y mujeres que sabían que en el bolsillo tenían un papelito pintado sin valor, ¿sí? Y les dijo a todos, señores, a partir de ahora, 1 peso, $1. Resulta que esos tipos que sabían que no tenían nada en el bolsillo, no me preguntes por qué, salieron como locos a gritar a la calle y a festejar que ahora tenían dólares. Pero nadie se preguntó quién garpaba esa fiesta irreal. Nadie se preguntó cómo este tipo, que era mucho más que el que había multiplicado los panes, que el que había dicho, Lázaro, levántate y anda, que el que había abierto las aguas para que pase su pueblo, era mucho más que eso, los había convertido a todos esos, qué sé yo, en el mago sin dientes. Imagínate, ese peso que no tenía valor, ahora tenía el mismo valor que la moneda del país más importante del planeta, después que se había producido la disolución de la Unión Soviética. Claro. Nadie en esta sociedad se preguntó cómo. Nadie en esta sociedad se preguntó quién garpaba la fiesta. 10 años después, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado. 19 y 20 de diciembre de 2001, 39 muertos. No preguntarnos por qué implica una ignorancia política supina cuando a vos te dicen que ese papel que no tiene valor resulta que ahora vale $1. Clarísimo. Eso pasó y fue anoche. Se cumplieron 30 años la semana pasada. Bueno, tratemos de mirar para atrás, porque volvimos a cometer, se volvió a cometer ese día el mismo error que con la tablita de Martínez de Oz, con la plata de dulce. Por lo tanto, eso ya había pasado y volvió a pasar. Gustavo, es un placer escucharte, un placer. Mirá que me voy a tomar la costumbre. Yo los sábados pruebo. Si usted está despierto, usted me atiende. Sí. ¿Qué le parece? Está en usted, joder, está en su materia. Muy bien, le agradezco. No hay problema, no hay problema. Abrazo enorme, gracias, Gustavo. Un gran abrazo para todos y todas. Gustavo Campana, aquí en Borrón y Cuenta Nueva, en Radio del Plata.